Todos, soy Alexis Jardines y este es mi canal, a mi entender el único que ofrece respuestas a las preguntas fundamentales del conocimiento. Si no lo cree, vea los vídeos y la encontrará. Hoy nos vamos a hacer una preguntita a modo de presentación de este vídeo. Miren en la pizarra, ¿qué es el hombre? ¿No? ¿Qué pasa con esto? Bueno, ustedes saben que hay diferentes definiciones acerca del hombre, pero tenemos un problema ahí. A los que son tan dados a creer en el dogma de la evolución, y no digo que el hombre venga de una nube, ni mucho menos, sino que sencillamente a mí no me convence, no hay argumentos convincentes en este sentido, ¿no? Y por otras razones epistemológicas que poco a poco le he ido mostrando a ustedes y que seguiré desarrollándole este punto, sencillamente no me convence eso, ¿no? Entonces, sobre todo, quien hace hincapié en lo idéntico, en las cosas similares, desde el punto de vista de la identidad, en lo que somos idénticos a los animales, pues nunca va a encontrar la diferencia fundamental que cualifique al hombre. Y esto es una de las tantas cosas que tienen los esquemas evolutivos. Esto no solamente que es un esquema mental, que se lo aplicamos desde una semilla, una planta, todo a la historia, etcétera, etcétera, es el mismo esquema explicativo. Y que yo no sé qué pasa con los científicos que no se dan cuenta que por muy bonito que sea el cuento de la evolución, no deja de ser un esquema explicativo, y eso está troquelado en la mente humana. O sea, el ser humano, como más fácil entiende un contenido, más lo racionaliza, es que tú le digas que hay un germen que se desarrolla, tipo semilla, se desarrolla la planta, etcétera, y los frutos y demás, ¿no? Entonces esto es lo más fácil de aplicarle a cualquier contenido, pues usted le va a ser familiar y usted va obviamente a apostar por esa teoría que le cuente las cosas en estos términos que pudiéramos llamar evolutivo, o mejor la palabra mejor que hay para esto es sencillamente diacrónico, ¿verdad? Porque esto es el punto, el problema que tiene esto es que es la mitad de la verdad, pero no toda la verdad. Vean los vídeos anteriores, ¿verdad? Entonces, bueno, siguiendo esta misma lógica del hombre, entonces tratamos de definirlo como, digamos, Homo ludens, por ejemplo, Homo sapiens, o lo que sea, Homo faber, por ejemplo, la definición de Homo faber, y obviamente lo que es lo propiamente humano no lo podemos captar en esas definiciones. Entonces cuando decimos, bueno, está bien, Homo sapiens, eso suena bien, pero el problema es que tenemos que saber qué cosa es el pensamiento, ¿verdad? Qué cosa es lo racional, etcétera, etcétera, y ahí es donde se enreda la cosa. Por lo tanto, sobre todo cuando seguimos dentro de lo que es el punto de vista, para decir esquema evolutivo, pues nos tropezamos con el tema del cerebro, ¿no? Y que si el cerebro así es más grande, más chiquito, y esto no nos conduce a ningún lugar. Luego abrimos el cerebro, lo picamos en 2, en 4, en 10, en las partes que ustedes quieran, y no van a encontrar el pensamiento, no van a encontrar lo mental ahí adentro, no van a encontrar la conciencia, como también otros pudieran pensar que es lo que define al hombre. Y déjenme decirle que no. ¿Usted le parece la conciencia algo realmente definitorio? Porque la verdad que es algo interesante, ¿no? En primer lugar, porque no sabemos realmente qué cosa es, pero lo que sí estamos claros es que el hombre tiene conciencia, el animal no. Entonces decimos, bueno, la conciencia, sí, claro, eso pudiera ser, pero bueno, es que no, eso ni lo encontramos en el cerebro, aunque nosotros practiquemos una decisión en el cráneo, saquemos el cerebro o lo veamos adentro como quiera, pero ahí no está lo mental, no está el pensamiento, no está la conciencia. Entonces la conciencia no pudiera ser en primer lugar ni el pensamiento ni este tipo de funcionamiento mental de orden superior, un psiquismo superior, ¿verdad? No podría ser porque no todos los hombres tienen ese funcionamiento mental, no todos los hombres, por ejemplo, son racionales, no todos los hombres son seres conscientes, no todos lo son. Entonces, y sin embargo son hombres, por lo tanto esto no cualifica debido al grado de elaboración que tiene. Es decir, usted puede definir al hombre como Homo militaris en el supuesto de que todavía no ha aparecido un elefante vestido de uniforme, pero eso es una definición demasiado elaborada ya, ¿verdad? O sea, hay muchos hombres que no son militares. Antes de inventarse la tela, el traje militar, ya existían los hombres, así que obviamente se cumple la condición de que no va a encontrar un animal vestido de uniforme militar, ¿verdad? Pero eso no califica al hombre, porque quedaría mucho fuera de esa definición.
Entonces, seguimos con el mismo problema, la misma dificultad, ¿ok? Estamos buscando, en lugar de buscar la diferencia, buscamos la igualdad, la identidad, el hombre como producto de una evolución biológica, de la evolución a partir de un tronco animal, ¿verdad? Y entonces, pues sencillamente, el salto, se generan los eslabones perdidos. Hay un salto ahí entre las formas más desarrolladas de animales y los hombres menos desarrollados. O sea, hay un paso del animal a los homínidos que no existe. Y hay un paso de un ser que no es racional a un ser racional ya, ¿verdad? Que tampoco y que no deja de ser humano y que tampoco lo podemos encontrar. Por lo tanto, tenemos dos grandes lagunas, no una sola. El tránsito de la animalidad, la frontera entre el mundo animal y el mundo humano, que no la sabemos, no la podemos encontrar justamente por las deficiencias del esquema evolutivo, que no es solamente un esquema explicativo, no es otra cosa. Y el otro pues sería entonces cómo aparece un ser completamente racional, dotado de pensamiento racional y con una función psíquica superior como es la conciencia. Tampoco ese paso hacia la conciencia tampoco lo tenemos. O sea, de un hombre que carece de conciencia y del otro y de otro proyecto humano en que se muestra ya como un ser plenamente racional y dotado de conciencia. O sea, tenemos en realidad dos eslabones perdidos, no uno. Y la dificultad, obviamente, a mi modo de ver, está justamente en la idea esta, o sea, en este esquema evolutivo, que es un esquema explicativo, y queremos nosotros forzar a la realidad que la realidad sea así, y que sea eso lo real, cuando no es más que un esquema explicativo, que en muchos vídeos anteriores me he referido, que no son más que una taxonomía, un conglomerado ahí taxonómico de clasificaciones y demás. Eso está muy bien desde el punto de vista explicativo, lógico explicativo, pero no quiera confundir lo que existe en un plano lógico explicativo con lo que existe en una realidad de orden actual. Entonces esos saltos nunca se van a dar, ¿verdad? Porque tendría que saltar usted como de algo que existe solamente en un plano virtual inteligible a un plano de una realidad actual. Esos saltos no existen. Y así seguiremos buscando qué cosa es el hombre, etc. Entonces, vamos a retomar el video anterior, porque recuerden que yo he seguido una lógica y estuve hablando del tema de la realidad desde el punto de vista físico, más bien. Nos metimos en los problemas relacionados con la mecánica cuántica, un poco de filosofía, obviamente, siempre por debajo de todo esto. Y ese mismo tema de la realidad, que es el hilo conductor, nos ha llevado entonces a una, justamente porque está correlacionada con el conocimiento, realidad y conocimiento, nos ha llevado al tema de formas que pudieran ser anteriores justamente a una estructura racional, a una realidad de orden racional, que es la que la ciencia le describe. Entonces, si la producción de la realidad depende, como habíamos dicho en el video anterior, o sea, la realidad no está delante de ustedes y ustedes llegan y sencillamente nace en el mundo real. Eso no es así. Esa realidad usted la va a percibir justamente cuando usted, de una forma u otra, alcance un funcionamiento racional, cuando esté dotado de la representación del yo y cuando cobre conciencia. Se le va a abrir la realidad que usted identifica y reduce con la única realidad posible. Pero es un proceso que se dio en usted hacia los 2 años y medio de vida. ¿Ok? Entonces, y por otra parte, habíamos dicho en el video anterior que esa noción de realidad como realidad objetiva que se le enfrenta a usted, que está ahí y que usted cree que ha estado ahí para todo el mundo y todos los seres humanos, esa que usted está percibiendo, pues es más bien una producción de la cultura. Y entonces depende mucho de lo que usted entienda y asuma como real de la forma de cultura dominante. Esto lo habíamos hablado en el video anterior. Así es que si la producción de la realidad depende de la forma de la cultura, o más bien de la concatenación de todas estas formas, si queremos expresar el absoluto, pues sería encontrar la dinámica de todas estas formas, ¿no? Y no solamente encasillarnos en una. Pues de aquí se sigue que el hombre debe ser no el resultado de la evolución biológica. No hay manera de dar ese salto del mundo animal al mundo humano
si la mente del científico está presa, ella misma, secuestrada por el propio esquema evolutivo, si se mantiene encerrada dentro de los estrechos marcos de la dimensión diacrónica y el principio de la causalidad que le es inherente. El hombre debe ser algo más, y si es lo mental y no lo biológico lo que lo define, entonces tendremos que saber qué es lo mental. Vamos a empezar recordando una cita que yo les hice a ustedes, que le llevé a ustedes en el video anterior. Vamos a partir de ahí para desarrollar este nuevo contenido. Era una cita de Richard Rorty, ¿verdad? Y decía lo siguiente: sobre el propio San Pablo es conveniente hacer notar que, a diferencia de los escritores modernos de filosofía de la mente, no identifica el cuerpo, es decir, el soma, con lo que se entierra después de la muerte. Esto último es carne. Mientras que, según Robinson, él está citando a Robinson aquí, se está refiriendo al libro de J.T. Robinson, soma, según Robinson, es el equivalente más próximo a nuestra palabra personalidad. ¿Cómo las cosas han cambiado, se han desviado de este curso de razonamiento? Yo no sé, la verdad es que me resultaría interesante saber, pero es que es imposible las vueltas que se dan en todo este tipo de actividad científica, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que soma, fíjense bien, soma, lo que nosotros llamamos sencillamente cuerpo y lo identificamos con el cuerpo biológico, ¿verdad? Pues esto es más bien carne, ¿no? Y soma es una cosa que tiene una dimensión no ya biológica, sino psíquica. Y eso es lo que se llama cuerpo. Ya esto nos dispararía las alarmas, ¿verdad? Es importante tener presente eso, ¿no? Entonces vamos a ver. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes vayan entendiendo por qué. Una cosa es la representación que nosotros tenemos del cuerpo circunscrito en el espacio como un cuerpo más al lado de otro. Por ejemplo, el cuerpo de una persona es un cuerpo que no se diferencia en nada de una pelota, de un avión, de cualquier otro objeto que está circunscrito en el espacio y tiene sus límites, etcétera, etcétera, sus aristas, sus contornos y demás. Y la otra, esa es una de las percepciones, ¿no? O sea, el cuerpo circunscrito en el espacio y en la realidad objetiva, ¿no? Pero esto no nos dice qué cosa es el cuerpo, como también no nos dice la aprehensión biológica del cuerpo, que sería carne, que es lo que enterramos después de muerto, ¿no? Entonces vamos a ver una cosa, un momentito. Piensen en esto, en una actividad que es sencillamente, como antropólogos han llamado, existen técnicas corporales. Yo les voy a poner un ejemplo de una técnica corporal muy sencillita, que es, y esta no está en los libros, esta me la inventé yo, pero el esquiar, por ejemplo, la natación, esquiar son técnicas completamente corporales. Y esto los antropólogos lo saben, como dije ya, saben que existe ese tipo de técnica. Y donde no participa la conciencia, donde no son técnicas yoicas, no son racionales, no son mentales, en el sentido estrecho de la palabra, pero ahí es donde está el kit de la cosa. Vamos a poner el tema de conducir un coche. Usted va conduciendo un auto, un carro, coche, como le quiera llamar, y sencillamente, noten esto, mientras lo que le molesta a ustedes en el proceso de aprehensión de esta técnica, ¿no? Del dominio de lo que es la actividad de conducir, es justamente, aunque ustedes no lo crean, es la conciencia. O sea, mientras menos espacio tenga la conciencia racional y mientras más espacio tenga algo que no es racional, que en este sentido vamos a denominarlo corporal, ¿ok? Y obviamente no yoico, no racional, mientras más grande sea el espacio de lo corporal, en este caso en oposición a la conciencia, pues mejor, más rápido y mejor usted domina esta técnica, porque son técnicas corporales. Es decir, cuando usted va a conducir un carro, lo que usted empieza a racionalizarlo. Y esto es lo peor que puede hacer, porque entonces si usted se pone a decir, bueno, para yo conducir tengo que apretar
suponiendo que es un carro mecánico o lo que sea, pues con el automático pasa igual, pero tengo que apretar el embrague, entonces tengo que poner la palanca en tal, y que sí, entonces la pongo en tal velocidad, que sé yo. Si usted hace eso sencillamente, o me toca frenar ahora, voy a frenar, y entonces cuando vaya a frenar, entonces voy a apretar el acelerador, sencillamente usted no puede, en ese nivel tan de racionalización de esa actividad, usted no puede conducir. Entonces, a medida que usted vaya olvidando todo eso, que vaya desplazando la conciencia, que no sea ella la que tiene el control, y que usted ejecute esas actividades de un modo, vamos a decirle inconsciente, para que me entiendan, pues en esa misma manera usted va a conducir mejor el coche, porque usted no tiene que pensar y no tiene que racionalizar, no tiene que pensar en lo que está haciendo. Usted, su conciencia, ¿dónde está? Está puesta en función de lo que usted está hablando con el que va en el asiento del pasajero. Usted, a nivel racional, a nivel consciente, está conversando con él mientras conduce, y es el cuerpo quien está conduciendo. Para que se dé cuenta que el cuerpo, en cierto sentido, también el cuerpo piensa. Por lo tanto, el cuerpo es un asunto mental, no es un asunto biológico, no es un asunto físico. Ni físico, ni exclusivamente biológico, o ni biológico, si lo queremos decir así, no es biológico. ¿Ok? El cuerpo humano, estoy hablando del cuerpo humano. Entonces, piensen bien en eso. En todas las técnicas corporales, pues el cuerpo es el que va dirigiendo eso, el que ejecuta toda esa actividad. Eso no es si bien no son técnicas conscientes, ¿verdad? Si la conciencia si bien no participa de ellas la conciencia para nada, todo lo contrario, en la medida que usted la desplace, pues mejor ejecuta esas actividades. Pues eso no quiere decir que tampoco que no sean de un modo u otro asuntos mentales. Sí lo son, porque están funcionando mentalmente, en el plano de lo mental, y están actuando igualito que cualquier otra actividad de tipo racional en que la conciencia se encarga de ella, ¿no? Piensen en esa actividad. Hay muchísimas que son actividades netamente corporales, y eso, estamos hablando no de un cuerpo biológico y no de un cuerpo físico, estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Porque la tesis fundamental que yo desarrollo en este punto, en este mundo antropológico y pre-racional, en todo este tipo de realidad simbólica, es que, como ya les dije, que el cuerpo es una mentalidad corporal, ¿verdad? Es un asunto mental, el cuerpo. Por lo tanto, es la manera que encuentro de acabar con la antiquísima contraposición alma-cuerpo, que, como dije en el vídeo anterior, quizás en el anterior, supongo, cobró su mayor grado de agudeza en la época moderna con la filosofía cartesiana, que separó tajantemente el alma del cuerpo y dijo que son dos cosas completamente distintas, y que obviamente el cuerpo no puede pensar, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta contraposición que llevó al extremo es lo que lastra todo el cartesianismo, ¿no? La contraposición alma-cuerpo, que él no pudo obviamente resolver, y terminó diciendo, bueno, esto es cosa de Dios, como dije en el vídeo anterior. Pero si usted lo asume el cuerpo humano, estamos hablando, como una mentalidad corporal, como una mentalidad simbólica, como un asunto mental y no físico y no biológico, entonces queda la antiquísima contraposición del alma y del cuerpo, queda sencillamente abolida, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, el caso de Edmund Husserl. Husserl, que como ustedes saben es el padre de la fenomenología, uno de los filósofos más grandes que existió. Y vamos a ver qué decía Husserl en sus meditaciones cartesianas. Él decía, bueno, déjame citarme a mí mismo, porque creo que va dentro de aquí, la cita está aquí, o tal vez ni siquiera así, te estoy citando a otra, David Bell. Esto es parte de mi libro, no digo aquí. Es obvio que el cuerpo humano aparece como un cuerpo físico cualquiera y al propio tiempo se destaca como un cuerpo particular. Ya se ha visto que Husserl distingue entre cuerpo vivo, oigan bien, y cuerpo físico. O sea, al cuerpo vivo Husserl le llamaba der Leib, y al cuerpo físico le llamaba der Körper. Una muy importante distinción. Al respecto, David Bell, en su estudio sobre Husserl y con el sugestivo epígrafe de Conscious Bodies, comenta
que en un sentido mi propio cuerpo es un objeto físico material, un objeto espacio-temporal igual que otro cualquiera. En ese caso, Husserl, en inglés le dicen Husserl, Husserl utiliza el término der Körper, como le había dicho ya. En el otro sentido, aclara Bell, en el que mi cuerpo propio se revela inmediatamente expresivo, sensitivo y motor, Husserl utiliza la voz der Leib. Sin embargo, hay que decir que Husserl, si bien lo entrevió, nunca llegó a considerar el cuerpo un fenómeno mental, que es justamente la hipótesis que yo arriesgo en este libro mío, ¿no? Pero lo importante, ¿qué cosa es? Bueno, que ya estamos hablando de que hay un trabajo anterior de filósofos importantes que se han dado cuenta de la particularidad del cuerpo humano, que no es un cuerpo cualquiera, ¿verdad? Eso que llamamos cuerpo. Vamos a ver, por ejemplo, a Jean Paul Sartre, fue otro, también discípulo de Husserl en cierto modo, por el tema de la fenomenología y demás. Pero bueno, lo que debe quedar claro que es que la verdadera función del cuerpo se cumple mientras no lo hemos circunscrito en el espacio. Digo yo, ¿no? Esto es, hasta tanto el cuerpo es re-presentante, eso es esto de re-presentante es la clave para entender todo el mundo primitivo, el mundo simbólico ritual. Es ese pequeño guión que diferencia lo que es representación de representación completa. Esa sutil diferencia es esencial. Por lo tanto, digo aquí que la verdadera función del cuerpo se cumple mientras no lo hemos circunscrito en el espacio, esto es, hasta tanto él, es decir, el cuerpo es re-presentante y no representación. Representación del cuerpo es lo que tengo yo de mí mismo, una vez que ya yo tengo la posición del yo y el no yo, la posición de la conciencia racional, y me veo a mí mismo, ¿verdad?, como un cuerpo circunscrito en el espacio. Entonces, en el caso de Sartre, por ejemplo, aunque de manera algo vaga y dentro de un horizonte hermenéutico erróneo, Sartre llegó a lo que pudiera ser su mayor contribución a la teoría corporal, digo aquí en mi libro, es la idea del cuerpo psíquico. Claro, aquí obviamente yo inmediatamente desarrollo el análisis por la vía de la crítica de la ontología fenomenológica de Sartre y obviamente de su concepción del cuerpo, ¿no? Básicamente el error del filósofo francés consiste en suponer un cuerpo original del cual se desgajan el cuerpo físico y el cuerpo psíquico. A mi entender es innecesaria esta hipótesis, que de inspiración más bien cosmológica, ¿no?, de ese cuerpo primordial. El cuerpo es en general un asunto psíquico y más específicamente mental, que solo el devenir de la conciencia convierte en representación u objeto. ¿Okay? Esta representación o cuerpo-objeto es el cuerpo físico. Nada más y nada más hay aquí, ¿verdad? Sartre yerra al concebir el cuerpo psíquico como una derivación, ¿no?, como una proyección en el plano del en sí, de la intraconstectura de la conciencia, etcétera, y todo el análisis fenomenológico que él desarrolla. Pero lo importante es ver este primer momento que yo les señalé, ¿no? Eso es lo más importante de todo. Entonces vamos a ver, en definitiva, puesto que este vídeo lo voy a hacer cortito, voy a empezar a cortar los vídeos porque ya me han dicho gente que yo aprecio mucho, me han dicho que los vídeos están algo densos. Todavía, lo estoy divulgando todo lo que puedo, pero están un poco densos y yo sí creo que están un poco largos, ¿no? Entonces voy a tratar de ir suavizándolo, ir haciéndolo más potable y haciéndolo más corto a la misma vez. Entonces vamos a ver, vamos a pasar inmediatamente a la pregunta de qué es el hombre, ¿no? Entendido obviamente como lo mental, que es lo que tenemos que buscar, ¿no? Entonces, ya sabemos que cuerpo entendido como carne, ¿verdad?, no lo es, ¿no? Si reducimos el cuerpo humano, pues no es carne, ¿no? Pero bueno, también cuerpo, entonces ¿cómo lo entendemos? Como un cuerpo circunscrito en el espacio. El cuerpo físico, por otra parte, no, este fue el cuerpo biológico, como decir, el otro es el cuerpo físico, que de momento y misteriosamente está dotado de un alma que no encontramos en ningún lugar, ¿verdad? Porque decía Descartes que estaba en la glándula pineal, qué sé yo, pero señores, ¿dónde está el alma esa? No la encontramos por ningún lado.
entonces, tampoco el pensamiento, porque nosotros tenemos que el cerebro del hombre y el animal son iguales. Si usted lo abre, no encuentra pensamiento ninguno, ahí no encuentra conciencia. Entonces, ¿qué cosa es la conciencia? La ciencia no sabe. Y eso es un hecho que no puede negar. Usted puede venerar la evolución, la teoría de la evolución, pero no me oculte una cosa. Si la conciencia es lo definitorio del hombre, déjeme decirle que no hay ciencia alguna, ninguna, que dé respuesta a qué es la conciencia. No saben nada acerca de ella, cómo surge, cuál es su naturaleza, en qué consiste, nada. Entonces, creo que tienen que rectificar y buscar otros caminos, ¿verdad? Porque por mira, estamos ya en el 2023. ¿Cuándo van a llegar a una respuesta? ¿Cuándo? Díganme, científico evolucionista, ¿hasta cuándo es esto? ¿Verdad? ¿Hasta cuándo? Entonces, conciencia, pensamiento, nada de eso encontramos en el interior del cráneo y ninguna diferencia encontramos entre un cerebro animal y un cerebro humano que no sea el cubicaje, ¿verdad? Los centímetros cúbicos, si son más grandes, que si son más chiquitos, pero eso no nos dice absolutamente nada. Es como decir que un hombre más grande y uno más bajito, pues hay una diferencia cualitativa y no la hay. Cuantitativa puede que la haya, pero eso no explica absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de descender a lo elementalmente humano rapidito para fundamentarles más el punto de vista que yo tengo acerca de la importancia de la cultura, ¿verdad? En el tema incluso de la realidad y en el tema mismo del hombre, ¿no? Vamos a tratar de descender ahí rapidito. Vamos a ver uno de los filósofos que curiosamente más trabajó esto. Okay, yo tengo todos los más importantes que trabajaron esto analizados en mi libro, pero uno de estos fue justamente el filósofo español José Ortega y Gasset, curiosamente, ¿verdad? Y miren ustedes por arribita qué dice Ortega, porque Ortega, ¿qué hizo? Bueno, él buscó la frontera entre el mundo animal y el mundo humano, barajando los conceptos de ensimismamiento y alteración. Ortega llega erróneamente por seguir el sentido común, vamos a llamar entre comillas, porque a veces vamos a decir la conciencia habitual, eso no es sentido común. Yo no tengo ningún conflicto con el sentido común, al contrario, me parece muy necesario. Pero la conciencia, lo que Hegel llamaba conciencia habitual, es otra cosa. Él siguiendo la conciencia habitual, como si yo le pregunto a ustedes, ¿qué ustedes creen? ¿El ensimismamiento es una cosa particularmente humana? Y ustedes van a decir, hombre, claro. Un ensimismamiento, una autorreflexión, un discurso interno conmigo mismo, eso el animal no lo tiene. Y obviamente eso fue lo que llevó a Ortega al error, ¿no? Vamos a ver aquí, miren, él sí descubre, hay que darle el mérito, yo le voy a leer un fragmento del libro, él descubre obviamente que como él sabía alemán, muy bien, dominaba muy bien el idioma alemán, pues en el alemán hay una especie de conceptos que son como yo le llamo collares terminológicos, que son los conceptos se dividen por guiones, ¿no? Y entonces esto él lo lleva al español y no sé si erróneamente o no, pero él llega a la conclusión de que la palabra ensimismamiento solo existe en nuestra lengua. Yo creo que ahí se le va la mano, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que si usted divide la palabra ensimismamiento entre guiones, se va a dar cuenta de eso mismo que los alemanes decían, llamaban en sí, en y por sí, para sí, en y para sí, por ejemplo, el mismo Hegel que hablaba así, ¿no? Y estos en sí, ¿no? Son an sich, alemán, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ortega lo divide así, en, guión sí, guión misma, guión miento. Se le pone en sí misma, miento, ¿no? Y la palabra completa sería ensimismamiento, ¿no? Y lógicamente, si nosotros dividimos esta palabra al castellano, ensimismamiento, nos damos cuenta del trasfondo especulativo que tiene, ¿no? Especulativo siempre en mi manera de utilizarlo es algo positivo, ¿verdad? Quiere decir que es el grado lo racional más alto que se puede alcanzar, ¿no? Entre lo lógico, o sea, lo veo exactamente como Hegel lo ve, el concepto especulativo, ¿no? O sea, no es negativo, todo lo contrario. Ensimismamiento, para nuestro orgullo y gracias a Ortega, si es que él tiene razón, será entonces el estar en sí mismo, todo esto entre guión, dentro de sí, estar en sí mismo, dentro de sí, vuelto hacia sí mismo, siendo para sí. Todo esto se recoge en el término especulativo, quiero decir altamente filosófico, de ensimismamiento en el castellano, ¿no? La alteración, que sería entonces el concepto opuesto al ensimismamiento, el opuesto sería alteración, ¿verdad? Que viene de alter, del latín alter, que significa otro.
Entonces él trabaja también el concepto de alteración, obviamente, y la alteración en su sentido habitual solo indica sobresalto, ¿no? Digo yo aquí, inquietud o irritación. La gente se altera, se sale de sí misma, ¿no? Es decir, se refiere a una variación determinada de los estados anímicos. En su sentido especulativo, estas acepciones se mantienen subordinadas, ¿no? Lo primero que notamos en el uso orteguiano de este término es la raíz alter, que, como se sabe, viene del latín. Para este caso concreto tiene nuestro idioma el término de alteridad, que habitualmente no guarda relación alguna con alteración. Ortega utiliza alteración, no utiliza alteridad. Sin embargo, cuando alguien está molesto y muy irritado, decimos que está fuera de sí, alterado, de alteración, y no que está en la alteridad. El concepto orteguiano de alteración tiene la propiedad de significar de un solo golpe tanto un estado anímico como la otredad, como la alteridad. La alteración, en resumen, es un concepto especulativo, ya en el sentido que yo lo manejo, ¿okay? En el sentido filosófico fuerte, que indica una dirección opuesta al ensimismamiento. Y esto es, en efecto, lo que descubre Ortega. Vamos a ver ahora qué sucede con esto, si estaba Ortega en lo cierto o no. ¿Okay? Yo por lo menos me vi en la obligación de rectificarlo, ¿no? Y les voy a leer aquí algo de lo que hice por el camino de rectificar estos términos, ¿no? Vamos a ver. Se ha afirmado en el epígrafe anterior, yo vengo en el libro ya desmontando a Ortega, pero me voy a detener aquí, solo voy a coger un fragmento solamente. Se ha afirmado en el epígrafe anterior de mi libro, ¿no?, en contra de Ortega, que no es el animal sino el hombre el que puede ser considerado pura alteración. Esto es importantísimo, porque aquí está el secreto de lo mental. Vayan escuchando. En consecuencia, hay que aceptar que el animal sí puede ensimismarse y, lo que es más, es puro ensimismamiento. Hemos estado siguiendo la conciencia habitual, hemos estado por una vía errónea pensando que el ensimismamiento era lo más particularmente humano y sin embargo la alteración, así pensó Ortega, era lo propio del animal. Y yo le invierto el esquema, le digo, hay que aceptar que el animal sí puede ensimismarse y lo que es más, es puro ensimismamiento. Lo que le está negado es justamente el alterarse, por cuanto no puede salir de sí mismo, ni modificar creadoramente algo, ni siquiera a sí mismo. El hombre, en cambio, no solo sale de sí, sino que lo hace en dos planos diferentes, con lo que, dicho sea de paso, aumenta infinitamente su distancia del animal, y cosa que en la evolución, la teoría evolutiva, ni sospecha. A ese primer plano o primera salida de sí del hombre, o sea, a ese primer plano o primera salida de sí del hombre ya me he referido. Es la que se da mediante la expresión corporal. Esto yo le dediqué un capítulo completo a esto anterior a lo que le estoy leyendo, ¿no?, del libro, ¿no? Por medio de esta alteración primaria, el hombre se comporta como cuerpo expresivo, cuerpo psíquico en la paralela fenomenológica. Ahora bien, si hablamos de un aparato mental donde ya ha surgido el plano inteligible y con él la representación del yo, nos estamos refiriendo entonces a una segunda salida de sí, que en este caso significa poner la cosa bajo la forma de objeto del yo y, por tanto, en general como alter ego. Aquí la cosa ha sido alterada, alterada, ¿verdad? Porque se le ha infundido una nueva forma. También lo ha sido el yo, en tanto que se ha puesto a sí mismo como lo otro, se ha extrañado de sí en la alteridad. La intencionalidad, esto lo desarrollaron los alemanes, porque realmente Ortega bebe de ahí toda esta interpretación de estos conceptos. Y ya con la filosofía de Schelling se veía claro que el objeto es puesto por el yo, pero lo pone como por detrás de su conciencia, entonces se lo encuentra como algo dado, como algo que estaba ahí, la forma objeto, pero eso es puesto por el yo. Y Schelling entendió esto perfectamente, ¿no? Y también entendió que es como una... que lo pone de manera inconsciente y se lo encuentra como algo dado ya, ¿no? La intención, como dije aquí, también lo ha sido el yo, en tanto se ha puesto a sí mismo como lo otro, la forma objeto, se ha extrañado de sí en la alteridad. La intencionalidad de la conciencia obedece a que el objeto, es decir, la forma objeto, no es otra cosa que la otredad del yo.
Por eso la conciencia siempre refiere al objeto, es decir, a sí misma en tanto extrañada de sí, en tanto que su otro. Pero sucede que yo puedo alienarme de mí mismo de tal modo que la conciencia pierda así la intencionalidad, la referencia al objeto. Sin embargo, esta pérdida de referencia ya no es en rigor alienación, sino enajenación, que es lo que llamaban los alemanes Entfremdung. En este caso, ha tenido lugar un ensimismamiento, estado en el que el sujeto es incapaz de producir cultura, porque la cultura, señores, es alienación. En este caso se ha tenido lugar un ensimismamiento, estado en el que el sujeto es incapaz de producir cultura, al menos yoica, cultura yoica, porque ha perdido el contacto con el mundo de los signos, se ha derrumbado en el interior de sí mismo y no alcanza a afectar su propia alma o ego. Diría hasta cierto punto que no puede alterarse, puesto que no puede salir de sí. El ensimismamiento no es alienación, es decir, autoextrañamiento, lo cual, como se vio en el libro, obviamente, anteriormente, es la condición esencial de la cultura. El ensimismamiento es enajenación. O sea, no es extrañamiento, no es alienación, que es la condición esencial de la cultura, sino que es enajenación, ¿verdad? La enajenación pudiera definirse de una manera tosca como un estado de pérdida de la otredad objetual y por tanto no yoico. Sin embargo, podría hablarse de otro nivel más severo de enajenación que amenaza a la otredad en general y no ya a la intencionalidad de la conciencia. En efecto, al menos teóricamente, es concebible una fusión con el flujo perceptivo. Al no existir la posibilidad de síntesis de las percepciones, el organismo se identifica, entre comillas, con las sensaciones presentes y se ve imposibilitado de reproducir sobre su base el plano simbólico de la realidad. Seguimos aquí. Este es un estado muy próximo al de la animalidad, puesto que es propio del animal identificarse con las sensaciones de turno, lo cual constituye un obstáculo insuperable en el camino hacia la individualidad. Sin embargo, en el caso del hombre, no importa cuán severo sea el grado de enajenación, la otredad se mantiene de manera virtual al menos. Por consiguiente, lo que diferencia al hombre del animal es justamente que el animal no puede alterarse, no puede producir la alteridad como condición esencial e indispensable de los fenómenos mentales, como la forma misma de su existencia. Entonces, tenemos que, señores, sencillamente, nosotros, porque no le voy a leer el libro este completo, podemos decir ¿cuál es la frontera entre el mundo animal y el mundo humano? Si lo quieren plantear así, como una continuación biológica, si ustedes quieren, pues sencillamente es la capacidad de producir la otredad. Eso no lo tiene ninguna máquina, no lo va a tener ningún programa de computación, jamás. ¿Ok? Y está por ver si lo pudieran tener esa inteligencia extraterrestre que la gente sueña. Pero lo cierto es que este acto tan sencillo como es la producción de la otredad, como es extrañarse de sí, ponerse en lo otro, enfrentarse, ¿ok? Eso que es la cultura es lo que podemos considerar un funcionamiento mental. Eso es lo mental en su grado más simple que podemos encontrar, la producción de la otredad. Si no hay eso, no hay nada humano ahí. Y si no lo cree, busque usted una manera de definirlo que sea mucho más simple y más sencilla que esa, porque estamos tratando de encontrar lo elementalmente humano, ese punto que diferencia al hombre del resto de los seres, ¿verdad? Entonces, a modo de introducción del próximo vídeo, pudiera decirle que si hay algo específico en todas las plasmaciones culturales primitivas, es su naturaleza simbólica. Si hay algo de peculiar en la mentalidad salvaje, es la ausencia de una instancia yoica. Y es de una importancia extraordinaria al llegar a comprender que ambas cosas se implican. La mentalidad primitiva no es algo distinto de sus provisiones simbólicas, o más exactamente, la naturaleza simbólica de la realidad primitiva obedece a la ausencia de la representación del yo en la mentalidad primitiva, y viceversa. Podemos hablar de una mentalidad no yoica en los primitivos precisamente por la naturaleza simbólica de sus producciones. Lo real y lo mental
son para el primitivo inmediatamente una y la misma cosa. Debido a que no hay un plano sígnico inteligible segregado por el yo como resultado de la articulación de la oposición yo-realidad objetiva, el primitivo vive directamente sus propias representaciones que, dada la ausencia de un ego, son de naturaleza colectiva. Esta realidad, que no se contempla desde la abstracción de un punto de vista, sino como es la conciencia, ¿no? Sino que se participa de ella, o sea, no es para contemplar, es para participar, ¿verdad? No es contemplativa, es participativa. Es la realidad actual. Eso es lo que nos dice a nosotros que estamos hablando de un orden de realidad distinto. La que usted intelige, la que usted contempla, como los griegos usaban ese vocablo de contemplación, que es sinónimo de intelección, esa realidad es virtual. Pero la otra, la que estoy caracterizando ahora, es sencillamente la realidad actual, que es la realidad del cuerpo. En este caso, cuando oponemos el cuerpo a la conciencia y vemos estas dos dimensiones, la racional y la prerracional o prelógica, pues lo actual es lo prelógico, lo prerracional y lo virtual sería lo racional. Obviamente les aclaro esto porque la dinámica de lo actual y lo virtual es el grado más difícil, o sea, más alto grado de racionalidad. Para entender eso es bien complicado porque ellos se cambian de lugares y no quiere decir que toda la realidad actual se reduzca a la realidad del cuerpo, ¿verdad? Sino que depende de la correlación que sea. En el caso de la correlación cuerpo-conciencia, pues obviamente lo participativo, lo actual es el cuerpo y la conciencia es lo virtual. Pero dentro de la conciencia misma podemos encontrar también la distinción de estas dos dimensiones. Por lo tanto es un asunto bastante complejo, pero hay que ir entendiéndolo poquito a poco, ¿verdad? Aquí creo que lo voy a dejar porque la verdad es que mi intención desde inicio fue que el vídeo fuera corto y solamente les dejo la respuesta a este enigma. ¿Qué es el hombre? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que lo más elementalmente humano es la alteración, si lo quieren decir con Ortega, la capacidad de producir la otredad. Tan importante es esto, pero tan importante, que en una dimensión primitiva, dentro de un mundo simbólico primitivo, usted todavía puede, si trata de buscar esas formas primitivas de expresión, todavía se va a encontrar con esa frase que le es tan peculiar a ellos de saca para afuera. Fíjense si era sabio esto, saca para afuera, ¿no? Entonces, bueno, por aquí los dejo y seguimos. Yo quiero seguir haciendo vídeos, señores, se los adelanto, relacionados con epistemología, mecánica cuántica y todo eso, porque eso a mí me gusta. Y la verdad es que es un campo muy rico, porque está lleno de incomprensión, de paradojas, de no soluciones, y es ahí de lo que yo me alimento, de darle solución a las paradojas del conocimiento. Si no, vayan a mis vídeos, que yo empiezo con la más antigua de todas las paradojas que existen, las paradojas de Zenón de Elea. Y el que no me conoce, el que no ha visto mis vídeos, les adelanto que creo que soy el único ser en este universo estrellado que ha dicho y ha fundamentado además que Zenón de Elea tuvo toda la razón, y que si esas paradojas todavía no se han solucionado después de 25 siglos, porque sencillamente no la entendimos, y porque los que estamos en la posición incorrecta somos nosotros tratando de solucionarla, cuando aquel griego antiguo tenía toda la razón. Y lo explico por qué. Vayan a mis vídeos que están llenos de paradojas y de soluciones. Nos vemos en un próximo vídeo.